En este video se va a tratar acerca del uso de la librería SumPy, la cual permite utilizar o realizar el manejo de matemáticas simbólicas en Python. Bueno, en este caso la librería que se tiene que importar es la librería SumPy. Y bueno, ya como se había observado anteriormente, entonces se tiene que importar el módulo, librería o módulo SumPy, y se va a tratar entonces dentro de todo el programa como el objeto sim. Bueno, en primer lugar, al utilizar entonces este sim, se van a generar, por ejemplo, en este caso sim.rational 1,2 nos va a permitir mostrar librerías, las fracciones de forma simbólica, así como un medio. Quizá no tiene así muchísimo chiste, ¿no? También se puede observar ahora sí pi al cuadrado. Sin embargo, hay que observar entonces que este tipo de dato va a ser un tipo de dato simbólico, por lo que se tiene que utilizar el método evalf para obtener el valor numérico de dicha evaluación. Por tanto, entonces esto para Python es tal cual pi cuadrada, pero es una especie así como de cadena de texto o de símbolo, el cual pues no tiene un valor numérico, ¿no? Se podría observar entonces que no va a tener ningún valor numérico, y por tanto entonces se tiene que utilizar el método evalf para poder llegar entonces al valor adecuado. En este caso entonces vamos a tener que va a ser el pi simbólico elevado al cuadrado, bueno, de este lado, y entonces este valor que es simbólico, o sea, es un tipo de dato de otra forma, es un tipo de dato de este objeto, va a ser entonces, va a tener como uno de los métodos evalf, el cual va a evaluar este valor de manera numérica, y entonces pues se va a obtener tal cual el valor numérico. Entonces así es más o menos como se empieza a manejar esta parte de las matemáticas simbólicas en Python. Posteriormente entonces aquí vamos a tener el uso de símbolos. Para generar variables simbólicas se tiene que asignar estas variables, aquí está todo chueco, utilizando el método symbolic. El método symbolic se encuentra dentro de la misma clase sim o del módulo SumPy, el cual entonces va a convertir esta cadena de caracteres en un símbolo y lo va a guardar entonces en este dato. En ese sentido entonces no hay ningún problema en el que uno pueda colocar, por ejemplo, la variable v, que sea entonces sim.symbol, y se coloque entonces aquí como var. Entonces si uno imprime la variable programable v, nos va a regresar entonces la variable del tipo simbólico o del tipo SumPy como var. Lo mismo va a pasar aquí. Entonces a esta cadena de caracteres se va a asignar el tipo simbólico a este tipo de dato x, ¿no? Bueno, más bien a este espacio en memoria en x. Entonces ya con eso se puede manejar sin ningún problema. Si se ejecutan estas cosas, entonces ya se puede realizar, por ejemplo, una manipulación de decir x más y más x menos y, y esto nos regresa un 2x o un 2 por x. ¿Por qué? Porque ya de manera automática entonces la librería esta SumPy va a hacer las operaciones necesarias con las literales que tenga aquí para obtener un resultado de la manera más compacta posible. También, por ejemplo, se puede utilizar alguna de estas métodos, de los métodos que tiene el objeto SumPy, para, por ejemplo, expandir el x más y al cubo. Y entonces se aplica la expansión mediante expand, y ya se va a obtener entonces aquí x al cubo más 3x cuadrada y más 3x por y al cuadrado más y al cubo.
Por otra parte, también se tiene o se puede hacer la expansión de forma trigonométrica, utilizando entonces los cosenos o senos o tangentes simbólicos, que es como se está mostrando entonces en esta parte. Vamos a hacer un poco más grande, que va a ser entonces esta parte que es simbólica. Bueno, más bien la clase simbólica va a tener el método cos, que va a ser el coseno, y ya se va a recibir entonces como argumentos estas variables del tipo simbólico, las cuales se generaron acá arriba. Y después entonces en esta parte de expansión se va a utilizar un atributo adicional que es trig, para decirle que esto es verdadero, que es un booleano, el cual va a decir si es una variable, o más bien se tiene que realizar una expansión de forma trigonométrica. O simple y sencillamente, si uno quiere ver una simplificación que no realiza automáticamente entonces esta librería, se puede utilizar el método simplify. Para aquí tener, por ejemplo, x más x por y entre x, lo cual nos va a dar como resultado y más 1. Va. Entonces, con eso se puede realizar una manipulación relativamente sencilla entonces de ecuaciones o polinomios para expandirlos o simplificarlos de una manera bastante rápida. Otra de las cosas importantes que tiene esta librería SymPy es la graficación, la cual, vamos a ver aquí, por ejemplo, entonces se va a hacer, se puede ir colocando una variable, por ejemplo aquí a G1, se va a utilizar entonces del objeto sim o del módulo SymPy, se va a utilizar entonces plotting, después el método .plot, que va a ser graficar x por x. Y le damos entonces por el momento este atributo show, que va a ser también un booleano, que va a decir true o false, y lo colocamos en false para decirle entonces que no lo muestre, sino simple y sencillamente que lo guarde aquí en esta variable. Y hacemos lo mismo entonces con esta función, con x, para graficarla y guardarla en G2. Esto se va a quedar entonces como un tipo de gráfica o un tipo de dato que es gráfica simbólica. Posteriormente entonces lo que se puede hacer es colocar g1.show o g2.show para mostrarlas. Sin embargo, aquí lo que se puede hacer es añadir a g1 mediante la función append g2 0 para mostrar entonces ambas gráficas. Esta sería una de ellas y esta sería la otra, ya sin tener entonces que utilizar algún arreglo de datos para que se pueda graficar, ¿no? Ya sea punto a punto, sino que en este caso estamos graficando ya valores totalmente simbólicos. Ahora bien, entonces, ¿por qué se tiene que hacer la distinción entre, bueno, más bien se tiene que añadir solamente el primer elemento de esta variable G2? Lo que sucede es de que este tipo de variables entonces como se están manejando es que manejan también el uso de los ejes, ¿cómo se llaman estas? Las etiquetas, todo, o sea, todo esto va a estar dentro de estas variables y por tanto entonces hay que hacer una distinción. El primer valor que existe dentro de esta especie entonces como de lista va a ser exactamente la gráfica de la función que se está realizando. Por tanto entonces se está añadiendo a G1, la cual cuenta entonces ya con la gráfica de x al cuadrado, ¿cómo se llaman estos? Los ejes y todo, pues todo lo que involucra entonces la generación de esa gráfica, pues ya se va a colocar ahí. Sin embargo, entonces vamos a añadir ahora el primer elemento de la lista G2, la cual es simple y sencillamente esta línea de aquí. Y sin ningún problema. Por otro lado, vamos a apagar esta cosa. También se pueden hacer la graficación de funciones simbólicas. Por ejemplo, aquí generamos el símbolo utilizando lo mismo que teníamos acá arriba, que es del módulo sim o del módulo SymPy. Va a ser symbol, generamos entonces un símbolo con u, una variable simbólica u, y utilizando simplotting.plot parametrics
vamos a generar entonces una gráfica paramétrica, la cual entonces vamos a tener por un lado la parte, lo que va a representar a los valores de x, va a ser la función coseno de esa variable simbólica, y por el otro lado la función seno de esa variable simbólica, y se coloca entonces el intervalo en donde uno quiere que esa variable simbólica pues se comporte. Entonces ya desde menos 5 a 5 nos va a entregar, debería ser un poco más pequeño, ¿no? Pero bueno, cercano a pi, perdón, un poco mayor al pi. Entonces pues ya aquí se va a tener entonces la generación de esta gráfica sin ningún problema, y ya nada más entonces se le va a decir en cuáles van a ser los valores cuáles van a ser los valores en los que se quiere hacer la evaluación entonces del parámetro, ¿no? Por otro lado, entonces también vamos a tener de esta manera súper sencilla, vamos a poner aquí esto, y aquí por este otro lado la graficación en 3D, ¿vale? Entonces así en líneas muy simples vamos a tener la graficación en 3D utilizando simplotting.plot 3D, y aquí vamos a tener entonces la función z igual a x por y, o la función de xy va a ser igual a x por y, y vamos a poner entonces el intervalo que va a ser de x, que va a ir de menos 5 a 5, y y que va a ir de menos 5 a 5. Y entonces ahí queda la gráfica. Utilizamos entonces esta herramienta que tenemos aquí para moverla y observarla, ¿no? Por otra parte, también podemos utilizar varias funciones con diferentes intervalos. Por ejemplo, plot 3D, vamos a tener entonces la x al cuadrado más y al cuadrado, que va a ir desde menos 5 a 5 en ambas variables independientes, y por el otro lado vamos a tener esta, ¿no?, de x por y, pero esta ahora solamente va a ir desde menos 3 a 3 en ambas variables, y así podemos hacer que se concatenen las figuras sin ningún problema. O más bien, no es concatenar, sino que se pueden hacer que se muestren en la misma gráfica. En lugar, por ejemplo, entonces de hacer lo que se estaba haciendo acá arriba, que sería añadir de esta gráfica a la otra. Y finalmente también se puede hacer la graficación de funciones paramétricas en 3D, siguiendo la misma lógica. Vamos a tener entonces que sería coseno de u por y seno de u, se coloca entonces cuál va a ser la variable paramétrica que se va a usar y el intervalo entonces donde se quiere evaluar. Por otro lado, también se puede realizar entonces ciertos pasos con el cálculo, por ejemplo, para la evaluación de límites. Vamos a borrar esta parte. Entonces se está obteniendo el límite del seno de x entre x cuando x tiende a 0. Así es como se va a colocar. Entonces, de la librería simbólica vamos a utilizar la función limit, la cual va a decir entonces, bueno, quiero que esta función, la de seno de x entre x, obtener el límite cuando x tienda a 0, y ya se obtiene un 1, ¿no? Por otro lado, si se quiere realizar algún cálculo en el infinito, entonces se coloca igual sim limit, entonces se dice que va a ser x cuando x tienda al símbolo, y para poner el símbolo de tipo infinito ya se tiene entonces aquí que va a ser de este mismo módulo de SumPy con el sim. Voy a poner un punto y dos os representando entonces ese símbolo de infinito, y ya nos va a entregar también un infinito. Ok. Por otra parte, entonces también vamos a tener que se pueden obtener derivadas. Por ejemplo, en este caso vamos a obtener se va a obtener el valor diferencial, el valor de la derivada con SumPy diff
valor de la derivada de seno de x en x, ¿no? Siendo función de x. Entonces, al momento de evaluarlo, se obtiene coseno de x. Generalmente, si acá arriba se coloca esta init printing use Unicode true, permite entonces mostrar de forma más bonita la forma simbólica, o la otra es utilizar el sim.pretty para que se vea entonces de esta forma, ¿no? Algo así como que lo que muestra el lenguaje de marcado látex. También se pueden realizar, por ejemplo, las derivadas parciales. Se genera entonces un símbolo de la variable z y se va a obtener entonces una función que es el valor del exponente, sampy.exp de x por y por z. Y si se desea entonces la parcial de x, la segunda parcial de y y la parcial de z, entonces se va a realizar de la siguiente forma. O sea, si se quiere, en ese orden. Se utiliza entonces sign.diff, se coloca la expresión, esta sería la expresión de aquí, y posteriormente entonces cómo se desea que se obtengan las derivadas parciales. En primer lugar la derivada en función de x, luego la derivada en función de y, de nuevo la derivada en función de y finalmente la derivada en función de z, lo cual nos va a arrojar esto de aquí. Que se puede ver entonces, como decía, utilizando entonces todo esto, que va a ser x por z por x cuadrada, y cuadrada, z cuadrada, más 5xyz más 4, todo multiplicado por e a la xyz. Finalmente se pueden resolver por una parte las integrales. En este caso entonces aquí vamos a tener la integración utilizando, por ejemplo, lo que comentaba aquí, que es utilizar el sim.pretty para que se vea un poco más bonito, y realizar la integral entonces de 6 por x elevado a la quinta en función de x. Tenemos de este lado y se obtiene entonces que la integral de eso va a ser x elevado a la sexta. Por supuesto, también es fácil obtener la integral definida, ejemplo de x al cubo, desde colocando entonces aquí de x desde menos 1 a 1, y aquí pues ya nos regresa el resultado, ¿no? Por otro lado, también se pueden utilizar las funciones las integrales impropias, la cual, por ejemplo, para observar de manera bonita, como lo que comentaba anteriormente, que va a ser la integral entonces de la función exponencial de menos x al cuadrado, la cual va a ir desde x, más bien la cual va a tomar valores desde menos infinito a infinito. Entonces, al intentar realizar esta, nos regresa raíz de pi, que si lo observamos entonces de la siguiente manera, vamos a eliminar esto, ya nos regresa entonces el raíz de pi, para observar eso de esta manera. Finalmente, ahora sí, también se pueden realizar operaciones, o se pueden encontrar las ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, aquí es un poquito más complicado. ¿Por qué razón? Hay que primero generar los símbolos como funciones. Entonces, aquí se hace igual. Se utiliza sim.symbols. En lugar de utilizar symbol, ahora se va a utilizar el método symbols. Se le va a decir entonces que se van a generar las funciones f y g. En clase va a ser sim.function, o sea, la clase de estas funciones va a ser, o más bien de estas variables va a ser de tipo función. Ahora, f y g van a ser funciones total y completamente indefinidas. O sea, hasta el momento no han tomado ningún valor. F y g. O sea, son funciones como tal. Si uno imprime
f de x, va a colocar f de x tal cual. Y hay que observar entonces que no estoy imprimiendo una cadena de texto, sino que estoy imprimiendo esta función que creé acá arriba con este método, y lo estoy colocando dentro de paréntesis entonces la variable independiente de esa función. Ahora, por otro lado, entonces lo que se hace aquí es obtener la ecuación diferencial de f de x por el método de diferencial de x en función de x más f de x. ¿A qué me estoy refiriendo? A esto de aquí. Va a ser f de x más la doble derivada, que recuerden de esta parte de acá arriba, cuando se utilizaban las parciales, que se iba colocando entonces cada una de las variables a las cuales se iba haciendo la derivada. Y al colocar entonces que va a ser derivada de x y luego de x, esto quiere decir entonces que va a ser una segunda derivada de esta función de x, tal como está apareciendo aquí. O lo podemos observar tal cual así. Y ya nos va a entregar entonces esta forma, ¿no? Que es un poco entonces más manejable. Pues es tal cual una imagen. Finalmente, para resolver la ecuación diferencial, entonces se va a utilizar sim.pretty, sim.thesolve. Se coloca entonces, bueno, el pretty no, más bien sería thesolve de la función o esta ecuación diferencial que se creó para obtener el resultado, que va a ser C1 por el seno de x más C2 por el coseno de x, f de x. El cual, bueno, si se quiere observar de manera un poco más amigable, se puede colocar nada más esta parte de aquí que resuelva de manera simbólica esta ecuación diferencial, y ya nos entrega entonces que f de x va a ser C1 seno de x más C2 por coseno de x. Y así entonces ya se pueden encontrar todas estas soluciones a las ecuaciones. Y bueno, entonces de esta manera ya se observa aquí la matemática simbólica, cómo se puede manejar con el Python, utilizar o importar este módulo o librería. Y en primer lugar entonces hay que crear las variables de tipo simbólica a partir de cadenas de texto, y a partir de ahí entonces ya se puede hacer manipulaciones de varios tipos, tanto hacer graficación directa con estas funciones, o también inclusive encontrar derivadas, límites, integrales, ecuaciones diferenciales, o realizar manipulaciones algebraicas como expansiones o simplificaciones, ¿no?, de estas ecuaciones. Bueno, entonces eso sería todo para esta librería de Python. Espero que sea de mucha utilidad, no solo para esta, sino para otras cosas. Y bueno, ahí quedamos.